Hola a todos nuevamente, Omar Sánchez. Ahorita que tengo tiempo y tenía ya en mente, o tengo en mente muchos videos más por hacer del inglés al español. Quiero lograr en esta noche y nuevamente con ustedes, bendiciones a las 12 tribus de Israel. Esta noche que sea productiva, voy a hacer otro video corto para enseñarles unos datos. Esto trata lo siguiente. Se enseña que las 12 tribus de Israel están aquí en las Américas, el continente americano, y son los negros que fueron traídos esclavos, son los indios nativos y los hispanos, todos de descendencia por medio del padre de gente de esto que les estoy mencionando. Muchos se preguntan por qué el negro que fue traído esclavo. Este es un video que habla de los negros que fueron traídos esclavos basados en los datos en una universidad en Atlanta, Georgia, que se llama Emory University. Ahorita les enseño dónde está, unas fotos, unas pictografías de lo que es la universidad en Atlanta, Georgia. Y ahí hay datos de cuándo llegaron los barcos, los años, la gente que traía, que el número de esclavos, dónde llegó, cómo llegó, dónde aparcó o dónde cayó, en qué ciudad de Estados Unidos. Toda esa información está registrada y esta universidad tiene esos datos. Lo que el autor de este video, déjenme empezar a compartirlos. Vamos a compartir el audio también. Aquí ya la puse con los subtítulos en español. Hablar. Este video se llama The Prophets of the Transatlantic Slave Ships. Los profetas en las naves o los barcos de los esclavos transatlánticos, o sea, que cruzaron el océano Atlántico desde África hasta el continente americano. Por eso se llama Transatlantic Slave Trade. El sitio de este canal se llama Benaya Israel. Benaya Israel, y fue hecho el mayo 21 del 2019. Tiene un poquito más de 27,000 visitas este video. Entonces, así se llaman los profetas en los barcos esclavos. Como les dije, estos datos... Shalom, shalom, Yisrael. It's your brother Benaya Ben Israel, coming to you with a very special presentation. In this presentation, we will take a look at the prophets, the apostles, and the saints on the transatlantic slave ships. That's right, you heard me. We will take a look at... Pusieron correcto, Jeremy, en inglés es you heard me, me escucharon. Me tradujeron mal aquí. At the prophets, the apostles, and the saints on the transatlantic slave ships. Now, let's begin by first reading about the blood of the saints. And we can find that in Revelations chapter 18, verse 21, which reads, "And a mighty angel took up a stone like a great millstone and cast it into the sea, saying, Thus with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all. And the voice of the harpers and musicians and of pipers and trumpeters shall be heard no more at all in thee. And no craftsman of whatsoever craft he be shall be found any more in thee. And the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee. And the light of a candle shall shine no more at all in thee. And the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants were the great men of the earth. For by thy sorceries were all nations deceived. And in her was found the blood
of the prophets, and of the saints, and of all that were slain. Aquí dijo, y en ella, o sea, en esta Babilonia fueron hallados la sangre de los profetas, los santos, y todos los que fueron muertos en la tierra hasta ahora. Upon the earth. Now notice that the blood of the prophets and the saints will be found in Babylon in the last days. Este tipo de presentación con esta calidad de video y estas imágenes son muy buenas para mí. Se me hacen muy bien producidas. Yo quisiera tener esa habilidad de hacer esto, pero hasta este momento no hay tiempo, ni he conocido a alguna persona que se una para hacer este tipo de presentaciones. También después les voy a presentar otro video de esto mismo, que es como una película. Voy a la mitad, quiero verle toda para sacar. Es un poco larga, pero se puede también poner los subtítulos en español y compartirlo poco a poco. Esta no está tan larga, entonces quiero hacerlo un poquito resumida, pero les voy a presentar unas cosas y ya en su tiempo ustedes pueden ir a ver este canal y ya entienden la idea y pueden comparar la información que viene. Vamos a seguir. So, with that said, let's find the blood of the prophets and the saints in Babylon. Now, to do this, we're going to perform a very simple exercise. We will simply search the transatlantic slave trade database, which contains the indigenous names of slaves on slave ships. And we will search this database of indigenous slave names for prophets, apostles, and saints. Now, feel free to follow along using your very own Bible in a web browser. And if you look in the description section, you should be able to find a link to the Transatlantic Slave Trade Database. Esto que dice, yo ya lo hice. Fui a la Universidad de Emory y hay una parte en el sitio web de la universidad donde puedes entrar y puedes checar información de los barcos de los esclavos. Está disponible para todo el público. Y ahorita que mencionó esto, déjeme, aquí dice Universidad Emory. Déjeme mostrarle aquí, ya me di la tarea de buscar. Esto es la universidad en Atlanta. Aquí dice Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia es muy grande últimamente. La universidad es algo de prestigio. Yo en lo particular no conocía hasta que llegué a este tipo de enseñanzas. Hay un video anterior donde también él mencionó, yo ya lo había buscado a esta universidad hace varios meses por este mismo canal. Otros videos que vi, tiene muchos otros videos. Aquí está la Universidad Emory y por ahí debe haber el sitio web de esta universidad. Entonces, no es algo que está inventado, existe en la realidad y ustedes lo pueden comprobar. Entonces, déjenme regresar para seguir el video. Provided by Emory University and others, where you can search along with us. So without further ado, let's get started. Let's start with the book of Genesis, the first book of the Bible. And let's start with our father, Abraham. And on your screen, you'll see the Strong's Concordance for the entry for Abraham. And what we will do is simply search the transatlantic slave trade database of the slaves that were actually on the ships for Abraham. And Va a buscar los esclavos que se hicieron llamar Abraham o un sonido similar como Abraham. Early enough, we find Abraham, a slave by the name of Abraham, on the ships, on the transatlantic slave ships. Now, as we go through this exercise, you gotta wonder, why would we find the people of the Bible? Aquí se menciona la edad, si es hombre o mujer, el ID del viaje que hicieron, el nombre del barco, 7 de abril, María Cushing, y el año del viaje, 1837. Y así, aquí hay datos, aquí hay otro, Abraham,
de 12 años de edad, una mujer de 12 años, imagínense. La nave se llamaba Firme. Su ID era 756 y el año de 1828 fue cuando... Aquí en esta parte de este lado están los datos de lo que quieres buscar. Es como un filtro para poder poner tu búsqueda y empezar a buscar. Entonces, déjenme seguir. On the transatlantic slave ships. Something to think about. Now, let's keep going. Now, Abraham was married to Sarah, right? And you can see Sarah on your screen. That's the Strong's Concordance of Sarah. Now, let's search the transatlantic slave trade of those slaves that were stacked like sardines in a can and sent across to the New World. Let's check the transatlantic slave trade. Dice que fueron apilados como sardina porque venían todos bien juntos. Esa es la realidad, bien juntos. For slaves by the name of Sarah. And surely enough, we find many slaves by the name of Sarah. And as we keep moving along, we'll look at the name Isaac. So you know about Abraham, Isaac, and Jacob. So as we look at the name Isaac, you'll see it on the screen. And as we look at the transatlantic slave trade database for the name Isaac, and we find Isaac. Why are we finding these Israelites, these Hebrews, these children of Shem on the transatlantic slave trade database? If we are Hamites or if we are Egyptians. O sea, si somos Hemai, si somos egipcios, es lo que está diciendo él. O sea, hubieran tenido nombres de esa nacionalidad, como, pues no sé si es como el faraón Tumbactú, o no sé cómo se llame los egipcios, o el dios Ra, o Isis, o si fueran musulmanes, tendrían nombres de musulmanes. Pero en este caso hay mucha similitud. ¿Por qué en esa parte de África tomaron esclavos que tenían nombres de personajes bíblicos? Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué los esclavos tenían nombres bíblicos? Or if we are Mohammedans or Muslims. Instead, why are we finding the names of people that are in the Bible? Well, let's keep reading. So the next name that we'll look up is Jacob or Jacob. You'll see it there on your screen. He's the son of Isaac. And in the transatlantic slave trade database, you'll see Jacob or Jacob. Now, one thing to keep in mind about this database is that it is a database that is composed of phonetically spelled names. So you'll find multiple different spellings of the name phonetically. So as we keep moving on, so let's go on to our next name. And we'll look up Judah or Yehuda, as you see on your screen. And sure enough, when we look at the transatlantic slave trade database, we find Judah. Judah was actually on the transatlantic slave trade database. So Judah had a brother. His name was Levi. After all, Judah was part of the southern kingdom. And the southern kingdom was composed of Judah, Benjamin, and Levi. So you'll see Levi there on your screen. Now, surely Levi wouldn't be on the transatlantic slave ships, would he? Yes, he is. So looking at the transatlantic slave trade database, you'll see Levi. Why would we find slaves named Levi on the transatlantic slave trade database? And Benjamin. So Benjamin was the brother of Levi. And surely enough, when we take a look at the transatlantic slave trade database, we find a Benjamin, phonetically spelled, was on the slave ships. So Benjamin was shackled, feet and hands, stacked like sardines in a can and shipped across to the New World. Benjamin. What was Benjamin doing on the transatlantic slave ships? And of course, Moses. And you see Moshe, that's his name. Was Moses on the transatlantic slave ships? Yes, Moshe was on the transatlantic slave ships. Again, when we look at the transatlantic slave trade database, we're finding people of the Bible. We're finding people of the book. And Daniel. So we all should be familiar with the book of Daniel, or the story of Daniel, right? So when we look in the transatlantic slave ships, we find females with the name Daniel on the transatlantic slave ships. Okay, named after the people of the Bible. And as we keep going, David. So you all know about King David. So surely King David, or someone by the name after King David, wasn't on the transatlantic slave ships.
And it's really David or Dawid, which is the phonetic spelling. And we actually find both. We find both David and Dawid. Okay, en hebreo en hebreo moderno se pronuncia David o David. Entonces se encontraron esos nombres. Ya con esto ustedes tienen la idea de lo que quise transmitir. Este video que está en el canal de Benja Israel. Un saludo para a Venezuela con Guevara con ay, se me va el primer nombre. Guevara, saludos para ti, sabes que me refiero a ti. Él fue el que me pasó este link de este video en una conversación que tuvimos en YouTube y le dije que era buen tema. Claro, a veces no había tenido tiempo, pero sí es muy buen tema el hecho de que los nombres de los esclavos que están en los registros y estos registros están disponibles para todos, aquel que la pueda accesar en la Universidad de Atlanta, Emory. Este video, pues, que quise compartirlos. Ya una vez que vi este video, vi otros que también les voy a compartir. Muy interesantes. Me gusta este tipo de videos. Bueno, en este canal tiene unos videos que parecen como películas. Me gusta esta producción porque lo hace más amena y para mí que siempre ando buscando información sobre esto para afianzar y reafianzar nuestro nuevo conocimiento de que somos las 12 tribus de Israel aquí en las Américas. Y es importante cómo el que hace el video enlaza muy bien cómo Apocalipsis 21 menciona que en la Babilonia se iban a encontrar la sangre de los santos, los profetas y de los apóstoles. Entonces, lo pueden encontrar en Benaya, Israel. Se llama The Prophets on the Transatlantic Slave Ships, los profetas en los barcos de los esclavos transatlánticos. Déjenme regresar, voy a parar este video. Vamos a parar, voy a parar de compartir. Regreso aquí con ustedes. Entonces, esto quería compartirles nomás para que vean cómo los africanos, mucha gente piensa que por los negros que están en Estados Unidos son africanos. En unos días les voy a pasar otro video de una discusión o debate que tuvieron el capitán Tasaria y capitán Katasa del programa que les digo Cross the Line Radio con una persona de Nigeria. Como para que vean ellos que son de piel oscura saben que son enemigos, que no son la misma raza. Ellos lo saben. Nosotros desde afuera es como los chinos, japoneses, coreanos, filipinos, de Taiwán, todos esos nosotros decimos son chinos, aunque en realidad no sean de China. Entonces, cuando vemos una persona negra decimos es africano, pero no necesariamente es africano. Entonces, este video que les comparto en unos días van a ver cómo este nigeriano se peleó con los hebreos israelitas y cómo los hebreos israelitas defendieron su punto y defendieron algo más. Va a estar interesante. Empieza muy bien esta llamada a ISUPK y después al final se pone muy candente, muy candente. Entonces, yo se los comparto, pero este video, gracias a Guevara, Antonio Guevara por compartirlo. Aquí está. Saludos a todos los israelitas en todo el mundo. Esto se los dejo en el nombre de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Hasta la próxima.